diferentes métodos, ya sea por obteniendo DICOMs, obteniendo imágenes XML. Una vez las introducimos en el programa ScanIP, hacemos el pertinente procesado de imágenes y la aplicación de los filtros. Después pasaríamos al módulo CAD, que nos permitiría añadir, ahí donde lo deseásemos, nuestras prótesis o hacer nuestros arreglos en la geometría con nuestros diseños. Con el módulo de FE podríamos hacer el mallado del volumen, aunque ScanIP ya nos permite hacer un primer mallado. Y finalmente lo podríamos exportar a cualquier programa de elementos finitos o de simulación multifísica y hacer la correspondiente simulación de interés. Entonces, ¿qué módulos presenta SimpleWare? El primer módulo que presenta SimpleWare es ScanIP. Es el módulo que se basa en el procesado de imágenes. Aquí podemos ver una imagen, un poco de cómo es la interfaz gráfica, que más adelante veremos más en detalle. Entonces, ScanIP es el programa, el módulo simple que permite el procesado de imágenes. Es un entorno completo ambientado al importe, filtrado, segmentado, visualizado de volúmenes obtenidos a partir del conjunto de imágenes. Estas imágenes pueden ser importadas desde varios formatos. Se puede importar desde DICOM, formato tipo DICOM, desde pilas de imágenes, o sea, stack of images, imágenes de volumen, XMLs, etcétera. Una vez hemos importado esto, podemos aplicar diferentes filtros, que estos filtros, una cosa muy buena que tiene el programa, es que podemos aplicarlos directamente a las imágenes o hacer nosotros unas máscaras, es decir, que no afecten a nuestro contenido inicial e ir trabajando con las máscaras y a partir de ahí hacer las modificaciones. Entonces, siempre tendremos nuestro modelo original y el modelo con los cambios correspondientes. Hay varias herramientas de segmentación manuales y automáticas. Con muy pocos clics podemos, como vemos más adelante, aplicar unos filtros muy suaves y obtener muy buenos resultados, o podemos llegar a una buena precisión de detalle si nosotros manualmente vamos variando todos los parámetros y las zonas donde aplicarlo. Aparte, el programa ScanIP ya permite unos primeros arreglos en 3D, aunque obviamente no son tan potentes como el otro módulo, el FluxCAD. Entonces, el programa también permite una creación de mallas superficiales de gran robustez y calidad. Muy sencillamente, simplemente con un par de clics. También nos permite hacer medidas y estadística en 2D, 3D. Podemos obtener, por ejemplo, como se ve en el sólido de la derecha, que es un medio poroso, podríamos obtener la distancia o el diámetro del poro, la fracción de volumen, la porosidad que tiene, el área de la superficie, los centros de masa, etcétera. Aparte, como se veía en la primera diapositiva del correspondiente al módulo, permite distintos modos de visualización, como pueden ser un solo 3D, la pantalla completa, las imágenes que estamos viendo y el 3D. Esto se verá más adelante en el ejemplo. Ofrece soporte para versiones de 64 bits y la interfaz es muy intuitiva y fácil de aprender. En cuanto al módulo de CAD, es un módulo que, como hemos comentado anteriormente, permite el posicionamiento y importe de archivos CAD en nuestro modelo basado en imágenes. Admite la mayoría de los formatos más comunes, como STL, IGS, STEP, 3DF. También tiene compatibilidad con la mayoría de formatos SolidWorks o AutoCAD, por ejemplo. El posicionamiento es muy intuitivo y muy fácil, es un 3D interactivo, nos permite rotación y traslación de los elementos, nos permite la superposición de datos de imagen para un posicionamiento mejorado. Con esto me refiero a que no elimina la zona donde tú estás situando tu objeto hasta que tú no se lo comentas, entonces no tienes ningún problema o puede hacer una sección y introducir mejor el sólido. Nos permite hacer CADs primitivos
por ejemplo, cilindros, tubos, esferas, cuboides, algún elemento, combinación de estos, y simplemente probarlos ya directamente, sin tener la necesidad de importarlo. También nos permite la generación de estructuras internas, que nos permite una reducción del material usado y eso para aplicaciones RP. Y nos permite también importar y separar cartuchos. Por ejemplo, cuando importamos archivos de baja calidad y usar, por ejemplo, un procesador de imagen para arreglarlo y obtener una malla de mejor calidad que la que obtendríamos. En cuanto al generador de mallas RP, podemos decir que es un mallador de volúmenes completamente automatizado y robusto. En solo un clic podemos generar una malla para elementos finitos o para CFD. Y la verdad es que son muy consistentes y muy robustas. Y es un módulo que está completamente integrado en el entorno ScanIP. Como os he comentado, ScanIP ya nos permite hacer este primer mallado. Bueno, tiene varios algoritmos de mallado, como es la tradicional, que puede mezclar elementos hexagonales y tetraédricos. Las hacen mallas rápidas y de calidad para geometrías que son muy complejas, por ejemplo, como los medios porosos. Y también tiene un algoritmo libre que permite adaptar la malla según la geometría que tengamos o las características de nuestro modelo, ya sea si tenemos más interés en la parte superficial o en la parte interna del volumen. También nos permite el añadido de nodos, contornos o de contactos entre elementos en la malla. Sobre todo es muy importante para la parte de CFD. Y nos permite un amplio rango de exportados a la mayoría de programas que son de simulación, como ya pueden ser ANSYS, Abaqus, Adina, COMSOL, Nastran, Luen, etcétera. Entonces voy a comentarles antes de pasar al ejemplo práctico, qué ejemplos qué cosas se pueden llegar a hacer con el programa. Por ejemplo, si hablamos de composites y materiales porosos, que es sobre lo que tenemos más tarde, podemos ver que a partir de una simple fila de imágenes XML, con ScanIP podemos obtener un módulo 3D como que se vea en el centro, en marrón, y a partir con el mismo módulo de ScanIP, podemos hacer todas las medidas, como os contaba antes, del diámetro de poros, porosidad, movimientos de inercia, centro de masas, y podemos hacer el mallado, incluso podemos ahí mismo definir los materiales, que eso es una cosa muy interesante. Después, una vez ya está todo definido, podemos hacer una exportación, por ejemplo, en este caso a COMSOL, y hacer, por ejemplo, una simulación del flujo. A nivel ortopédico, por ejemplo, en este caso tendríamos el escaneado de lo que sería la parte inferior de la pierna. En ScanIP haríamos un primer renderizado del volumen, haríamos una segmentación de la tibia, es decir, haríamos una máscara para que solo cogiese el que conforma la tibia. Y ahí, por ejemplo, podríamos, mediante el módulo de elementos finitos, hacer un ajuste del módulo de Young según densidad ósea. Lo que nos permitiría, una vez exportamos el archivo, que conserve estas propiedades y que cuando hagamos una simulación, por ejemplo, de estrés, conserve las propiedades de los materiales. Aparte, como podemos ver, ofrece distintos tipos de mallado. Podemos escoger la tetraédrica, la mixta, que es hexagonal o tetraédrica, o completamente voxelizada, que es por píxeles volumétricos. El resultado también varía un poco. Como comentaba antes, SimpliWare tiene un potencial muy grande en cuanto a los análisis destructivos, ya que una vez nosotros tenemos nuestro escáner de la pieza, podemos importarlo a ScanIP y allí ver cómo son los agujeros de dentro de nuestra pieza. Aparte, una vez hecho esto, el tratado de imágenes correspondiente y generar una malla consistente,
como es el ejemplo de este caso, podríamos exportarlo para hacer un análisis de elementos finitos en Abaqus y ANSYS y podríamos observar, por ejemplo, el estrés que verían los lados de los agujeros. En este caso, como por ejemplo se ve más claramente en el de Abaqus, los estreses están localizados donde están los agujeros. También tiene una gran posibilidad en cuanto a microscopía. Por ejemplo, podríamos obtener imágenes de unas fibras que no están estiradas y una vez importarlo en el módulo y observar cómo sería el 3D correspondiente a estas fibras no estiradas. Y una vez se hace el test de estiramiento de estas fibras, volver a hacer lo mismo, es decir, coger hacer el escaneado correspondiente, obtener las imágenes, importarlo en el módulo y ver cómo se han comportado estas fibras y cómo ha variado su geometría a lo largo del volumen. A nivel de microscopía, pero también a nivel médico, podríamos, por ejemplo, observar cómo son las paredes de una arteria. Después, con esto podríamos ver, por ejemplo, si tenemos el volumen completo, una simulación del flujo a través de ella e incluso ver qué presiones hay en las paredes. Esto nos permite visualizar muy claramente las geometrías complicadas que hay, por ejemplo, en este caso, en las paredes de una arteria. Y bueno, para hacer un resumen y empezar con la parte práctica, decir que con SimpleWare podemos generar modelos precisos fácilmente con los cuales hacer simulaciones o análisis. Esto nos permite mover a un alto nivel el análisis mediante procesado de imagen. También nos permite mallar cualquier número de estructuras simultáneamente, es decir, cualquier objeto multicomponente, y definir superficies de contacto entre ellas sin superposiciones o huecos. Esto es muy importante a nivel de CCD o a nivel de alimentos finitos para evitar posibles errores o que haya problemas con el mallado y el modelo, por ejemplo, no converja. También nos permite generar mallas por volúmenes finitos o por elementos finitos para simulaciones físicas y nos permite incorporar nuestros propios diseños en el modelo obtenido por procesado de imágenes y con esto simular y predecir y comparar el funcionamiento de diferentes de estas. Es decir, podemos ir variando nuestros diseños, podemos ir haciendo nuestras simulaciones y comparar estos resultados muy fácilmente. Entonces, vamos a pasar al ejemplo práctico. Para eso voy a compartir mi escritorio. Vale, vamos. Entonces, bueno, si hay cualquier problema con la visualización del escritorio, por favor, comentadlo en la presentación, así podré ver si hay algún problema y solucionarlo. Sin problema, Sergio. De momento lo vemos perfectamente. Perfecto. Entonces, este es el entorno. Una vez abrimos el ScanIP, este es el entorno que nosotros observamos. Tenemos una pequeña ventana de bienvenida donde fácilmente ya podemos elegir qué es lo primero que queremos hacer. Nos ofrece unos tutoriales y un soporte técnico muy rápidamente y muy fácilmente. Y como vemos tiene un entorno, la verdad es que bastante sencillo, con unos botones, podemos decir, bastante grandes y bastante intuitivos. Bueno, en nuestro caso, vamos a empezar por importar imágenes DICOM. En este caso, yo ya lo tengo preparado en la carpeta DICOM. Y se nos abriría esta ventana donde simplemente nos comenta la carpeta donde está importando, los archivos que está importando. Tenemos la posibilidad de removerlos, removerlos, cambiarlos de orden. Yo lo que recomiendo aquí, una cosa muy importante, es cuando importéis esto, que tengáis los archivos ordenados en el orden en que van. Si no, después habrá problemas en la generación del sólido. Y aquí lo que tenemos son las propiedades de estas imágenes.
ligadas a los metadatos. Entonces, una vez le damos OK, aparecemos en otra ventana donde, primero de todo, haciendo un clic, calculamos el histograma y aquí ya nos permite el programa hacer un primer recorte de lo que serían nuestros límites. Vale, no sé por qué no se ve, pero yo lo tengo preparado. Vale, aquí tampoco. Vale, vamos bien. Pero sí, vale, supuestamente debería haber una previsualización aquí abajo. Perdón. Primero hay que ajustar el histograma para encontrar el rango donde nuestras imágenes se ven bien. Entonces, esto hay que ir probando hasta que nosotros veamos que obtenemos una buena definición en escala de grises y evitar el ruido de fondo. En este caso, escogeremos esta parte del histograma y, como comentaba anteriormente, el programa nos permite hacer un primer corte de las imágenes, por ejemplo. ¿Ves? Nos permite ver hasta qué punto debemos cortar con estas líneas azules. Pues en este caso vamos a cortar un cuadrado aproximadamente, lo haremos un poquito más pequeño para así reducir el coste. Vale, quizá era demasiado pequeño. Sí. Y bueno, aquí nos permite decir qué cantidades de píxeles desde el eje X, Y o Z queremos evitar. En este caso, lo dejamos predefinido, ya que no vamos a entrar en tanto detalle. Le damos a aceptar y el programa empieza importando los slices y modificándolas con las primeras configuraciones que le hemos dado. Le decimos que no, simplemente nos está preguntando dónde queremos localizar el centro. Pues, perdón, pues le diremos que sí. Vale, efectivamente. Simpleware nos ofrece ahora este entorno donde nos permite trabajar con la visualización del eje desde el plano XY, en este caso estamos utilizando otro plano XY, distinto al de la izquierda, y aquí abajo el plano IZ. Si es una geometría simple, Simpleware va a generar una primera previsualización al lado. Como podemos ver aquí a la derecha y abajo, estoy moviendo lo que sería el resultado de esta espuma. Y si vamos a hacer un poquito más de zoom, a ver si... Vale. Ahora, lo que haremos será ver desde solamente. El programa se ha quedado un poco colgado. Lo siento, ya que en mi ordenador se ve que una vez comparto escritorio, a veces va un poquito lento a lo que se trata de renderizar imágenes. Bueno, ahora ya tenemos en pantalla y podemos ver qué primer modelo nos ha generado Simpleware a partir de las imágenes y características que le hemos dado. Entonces, antes de entrar en detalle, vamos a ver primero qué pestañas nos está ofreciendo Simpleware. Para empezar, tenemos el archivo donde podemos abrir, guardar archivos, importar, exportar. Tenemos la pestaña de Home, que nos permite, por ejemplo, seleccionar qué ventanitas queremos ver o no queremos ver. En este caso, esas pestañas también las podemos seleccionar aquí. Tenemos la opción aquí de eliminar, duplicar elementos o añadir nuevos. También la posibilidad de añadir una nueva superficie, nuevos elementos finitos o un nuevo modelo para CFD, un nuevo modelo para NURBS. Nos permite hacer una macro. Nos permite cambiar, por ejemplo, los fondos de pantalla.
el predefinido SimpleWare es este azul con degradado. En la parte procesada nos permite hacer un reajuste, un resample, un recorte, diferentes escalados, por ejemplo, en el caso de pintar los umbrales de las imágenes, definir otra vez el umbral, hacer un llenado, una edición 3D, por ejemplo, un dilatado, si las cosas son muy pequeñas, que podemos hacer un dilatado. Entonces, podemos hacer, bueno, la verdad es que llenado de cavidades. Después tenemos una pestaña que nos permite hacer todo tipo de medidas y mesuras, como os comentado anteriormente, de la medida de los poros, la porosidad, la fracción másica, bueno, perdón, fracción volumétrica, exacto, ahí, etcétera. Y después nos permite, una vez ya aplicamos los filtros en el 3D Preview, podemos ver lo que vemos nosotros. En caso de tener un modo complejo, entonces manualmente le podemos decir que queremos ver la geometría en 3D, pero dependiendo del ordenador de cada uno, pues irá más rápido o irá más lento. También nos permite directamente hacer una previsualizada modelo que nosotros queremos exportar y una visualizado exportarlo. Y en la imagen de view lo que vemos es pues, cómo queremos ver nosotros queremos colocar los ejes, cómo queremos ver el renderizado, si queremos verlo o no, qué pestañas queremos ver, si queremos ver los 3Ds, los 2Ds de las imágenes y el 3D, si queremos ver solamente los ejes, etcétera. En este caso vamos a dejarlo así. También nos permite varios tipos de iluminación de fondo. Es un programa, la verdad es que bastante completo y al menos a mí me parece muy intuitivo. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es, para empezar, vamos a hacer primero un resample de la imagen. Para eso, iremos aquí. Y en este caso lo definiremos por píxeles y a 0,03. Lo demás lo dejamos todos en predefinido, porque estos son métodos de interpolación. Bueno, no, en este caso lo elegiremos lineal. Y en cuanto a la máscara, también lineal. Bueno, le damos a OK. Está aplicando el resampling. Perfecto. Como podemos ver, SimpleWare ha eliminado bastante ruido de fondo y simplemente ha sido como volver a generar este modelo y ver las imágenes con otros algoritmos y con un poquito más de detalle. Entonces, también, por el que veo que le está contestando un poco el renderizado, y aquí también lo vemos, vamos a hacer un recorte del modelo desde el visual interfaz. Para ello, vamos a crop, a recortar, y simplemente es como antes, podemos seleccionar hasta donde queremos. Como ya podemos ver, SimpleWare nos hace una previsualización tanto en las imágenes de los planos a 2D como directamente en el modelo final renderizado. Esta vez lo que vamos a hacer es dejarlo. Vamos a dejarlo un poquito más pequeño. Ahí. También si podemos hacer desclicar la opción de 3D Preview y solamente también el programa pedirá menos e irá más rápido. Al hacer este crop, también va a decir que el programa conserva el centro de referencia. Y eso es importante porque una vez nosotros estamos exportando este sólido, por ejemplo, a Console, tendrá su propio centro de referencia. Luego lo veremos. Entonces, podemos aplicar varios filtros. Por ejemplo, vamos a aplicar un threshold, un de esto de umbral. Y en el threshold, lo que vamos a hacer es definir
el valor mínimo en 55 y el valor máximo en 255. Son casi todo el espectro de rango de grises. Entonces, en cuanto a calibración, lo dejaremos sin calibración. Y aquí sí que crearemos una nueva máscara. Y aquí veremos cómo Simpleware trabaja con las máscaras. Y también le vamos a decir que lo haga en todas las slices. Aplica la máscara y aquí podemos ver lo que ha identificado él en ese rango que nosotros le hemos dicho. Como podemos ver, aparte de que se nos selecciona en rojo lo que supuestamente antes era blanco, que es lo que se equivaldría a nuestro sólido, aquí abajo a la izquierda se nos ha activado, nos ha aparecido aquí la primera máscara. Por ejemplo, si yo ahora le puedo dar a duplicar y nos crea una copia de la primera máscara con los mismos resultados, podemos cambiar el nombre, cambiar el color, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que muy bien es que los colores podemos customizarlos o ya están enfocados al material o objeto que del cual son escáner. Por ejemplo, si ponemos músculo, ya tiene ese tono rojizo rosado. Podemos poner agua y nos sale azul, etcétera. En este caso vamos a eliminarla, que no nos aporta nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a probar de exportar. Aún se pueden hacer muchos más filtros, como por ejemplo un recursivo gaussiano. Bueno, vamos a hacerlo antes de exportarlo. Es que tengo miedo a que tarde mucho hacer las cosas y se quede colgado el ordenador. En este caso no. Vale. Vamos a ver cómo es muy fácil exportar este sólido y cómo de fácil sería abrirlo en otro programa de simulación. En este caso, cogeríamos e iríamos a visualización en 3D, haríamos un previsualizado del modelo y en principio vamos a verlo en solamente el 3D. Este modelo, lo que estamos viendo aquí, sería lo que Simpleware reconoce como un sólido. Es decir, a partir de los pocos filtros que hemos aplicado, importar los DICOMs, aplicar simplemente un threshold para decirle que esos son sólidos, Simpleware es capaz de generarnos esto. Nada, con un par de clics. Aplicando más ajustes y con un poquito más de detalle, también seremos capaces de eliminar esas pequeñas partículas que están por aquí, que no nos aportan nada. Y, por ejemplo, en estos casos de aquí, que son columnas o objetos muy delgados, pues seremos capaces de ensancharlos. Entonces, para hacer el exportado, vamos al modelo 3D y damos clic en Export. Aquí nos permite elegir cómo queremos exportar el sólido, en qué formato. Normalmente, Simpleware lo tiene definido como, bueno, podemos escoger entre ASCII y binario, pero lo exporta en formato STL. Simplemente damos clic en Export y dónde queríamos guardarlo, por ejemplo. Aquí mismo. Y esta vez ha sido muy rápido. Entonces, rápidamente, como vemos que vamos bien de tiempo, voy a mostrarles más filtros que se pueden aplicar al programa. Entonces, esta espuma de aquí, que vemos aquí, es la misma con la que hemos trabajado antes, pero con suavizados y sin esos puntitos que veíamos antes, que solamente esos puntitos pueden afectar mucho nuestra simulación. Esto es una previsualización 3D y sería así. Pero en este caso,
se ha aplicado esto de aquí, lo siento, no sé cómo se llama en castellano, una recursiva gaussiana. También se ha aplicado un llenado, porque había, como se veía antes, partes donde dentro del sólido estaba vacío. Se da para asegurar que no haya agujeros y cuando simula, el programa puede interpretar que es una abertura y en el caso de simular un CFD podría traernos muchos problemas. También si no recuerdo mal, se hizo un pequeño dilatado, ya que había secciones que eran muy finas, casi que eran líneas. Y, y se hizo, pero no sé si será activo, una exportación de la malla, pero en CFD. Ahora vamos a ver a lo que me refiero. Entonces, la malla exportada en CFD puede ser muy fácilmente abierta con otros programas. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a usar Console. Y para ello, por ejemplo, ahora estamos en el entorno de Console, simplemente haciendo clic en abrir, y en este caso vamos aquí, el mismo programa siempre nos genera un archivo console con definiciones de paredes y todas las definiciones necesarias para, para que nosotros podamos exportar esto al programa. En este caso, ahora no se ve. Como vemos aquí, estas definiciones las genera Simpleware para que nosotros luego, cuando añadamos nuestras condiciones de contorno, la selección sea mucho más fácil. Porque imaginémonos, por ejemplo, que tengamos elementos con muchas geometrías interiores y luego, luego tengamos problemas de selección. Él ya nos simplifica muchísimo la vida. Lo que comentaba antes del sistema de referencia, que es algo importante, como podemos ver directamente aquí en los ejes, el punto cero está desplazado respecto al sólido. Esto solamente desde Simpleware, desde Console, luego podemos solucionarlo, pero en este caso no lo está. Entonces, para ver la malla que nos ha generado Simpleware, en este caso de esta, simplemente con un clic nosotros generamos esta malla de casi 1,5 millones de elementos y como podemos ver, Simpleware con la malla automática nos generó ya un mallado para CFD donde en las superficies ya tuvo mucho más cuidado y mucho más detalle. Ahora vamos a mostrarlo. Bueno, la verdad es que es un poco difícil así de verlo, pero aquí tenemos lo que sería vamos a hacer una cosa, lo que sería el sólido, la parte interior, la parte correspondiente a los poros, mallados. La verdad es que no se ve muy claro, lo siento. Hacemos un poquito un paso interior. Ahora, en este caso consta de una malla tetraédrica, pero Simpleware lo ha hecho, en mi opinión, bastante bien y con un gran nivel de detalle. Entonces, bueno, tendríamos otras opciones, como por ejemplo suavizar estas superficies aquí, o en este caso, que aquí los sólidos están unidos, podríamos nosotros manualmente añadir un cilindro para que haya una conexión. Y bueno, y solamente más cosas se podrían hacer. En este caso, para ver que Simpleware efectivamente nos permite seleccionar muy fácilmente los diferentes muros o condiciones, en este caso, como simulando un CFD, se ha ido. A ver si ahora, vale.
cuando decimos los CFD y nosotros estamos aportando nuestras condiciones iniciales, simplemente ese problema que hay con COMSOL de la selección de superficies y que hay que hacer selecciones y seleccionarlo todo, él simplemente nos exporta que todo ese conjunto va unido, aunque seguramente no esté unido del todo. Pero él ya lo considera porque nosotros, cuando lo hemos hecho o lo hemos exportado, lo hemos hecho en nuestras máscaras, hemos seleccionado que eso era un sólido. Como hemos visto antes en la presentación, había la posibilidad de añadir distintos materiales y distintos sólidos, como es el caso. Y bueno, como vemos, es bastante fácil importarlo, no da muchos problemas y se abre muy rápidamente, siendo una geometría compleja. Entonces, yo daría lugar ahora, si tenéis alguna pregunta.